Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido al cielo aquí. Bueno, este versículo que te estaba leyendo es Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, que claramente nos refleja lo que es pasar por las turbulencias, por decirlo así, acerca del sufrimiento, ¿no? Que cuando vamos estableciendo esta conexión con Dios, el sufrimiento muchas veces aparece o incluso aparece antes de que realmente hayamos puesto a Dios en nuestra vida. Y de hecho dice Salmo 66:10, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. El sufrimiento siempre es una antesala de lo que Dios está por hacer en nuestras vidas. Cuando el sufrimiento aparece, siempre hay que ver más allá de lo que estamos viendo y de lo que estamos experimentando en la realidad física. Porque si nos centramos tanto en el sufrimiento, muchas veces podemos decaer y retroceder. Y cuando retrocedemos, no estamos poniendo a Dios primero y no estamos confiando en el gran plan que Dios tiene con nuestra vida. Porque acordate que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el sufrimiento siempre es una puerta que muchas veces una puerta que se abre para la debilidad. ¿Por qué? Porque es ahí, en el sufrimiento, que Dios nos prueba. ¿Y por qué nos pruebas? Para purificarnos, para saber que vamos a tener una vida mayor a la que estamos teniendo hasta el día de hoy. El sufrimiento también aparece cuando Dios realmente nos está llamando y nos está haciendo ver que necesitamos de Él, que necesitamos acercarnos a Él y que necesitamos entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos este error de pensar que el sufrimiento simplemente es algo por el cual Dios nos está castigando. Y no es así. Dios en sí no es un Dios castigador. Dios lo que hace es ponerte a prueba y pulirte en su santidad, así como se pule el oro. ¿Por qué? Porque Dios necesita que vos seas una mejor versión de vos mismo y no esa versión antigua que viene atrayendo absolutamente todo lo pecaminoso, todo lo malo, todas esas circunstancias, esas situaciones que nada tienen que ver con lo que Él quiere para vos. Por eso es que ahí aparece el sufrimiento. Porque el sufrimiento siempre es una antesala y una prueba de Dios para ver cómo es que Él nos va a encaminar. Muchas veces pensamos que todo es estático y que solamente ese sufrimiento va a permanecer por siempre. Y no es así. Yo sé que se siente muy real, se siente muy verdadero, se siente ese miedo, esta frustración de no saber qué hacer, pero hay que saber que Dios nos está probando y que es necesario para poder nosotros avanzar y para poder nosotros confiar más en Él y saber que Él siempre nos va a guiar en su camino. Porque si nosotros nos fijamos en la Biblia, vemos que los personajes, que las personas que atravesaban en circunstancias de sufrimiento,
Siempre Dios era como que los iba puliendo, los iba avanzando de nivel, porque hay que saber que siempre que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, hay un nuevo nivel. Cuando hay un nuevo nivel, vienen nuevos desafíos. Y ahí es que el ser humano, ahí es cuando el ser humano se equivoca, porque piensa que cuando tiene a Dios ya no va a haber sufrimiento, o ya no va a haber circunstancias a resolver, o problemas, o lo que sea. No. La vida sigue el ritmo exactamente igual, pero ahora vas con Dios delante. Vas a tener circunstancias que atravesar y vas a tener problemas que resolver, obviamente, pero siempre teniendo a Dios de tu lado. Y Él siempre te va a hacer las cosas mucho más fáciles, pero simplemente que Él necesita destruir todo aquello que no va con Él. Porque todas esas cosas que vos estás atrayendo, nada tienen que ver con Él. Nada tiene que ver con su propósito, nada tiene que ver con lo que Él realmente quiere y necesita que vos hagas. Porque si nos vamos a Pedro, esto es primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice: en su bondad, Dios los llamó a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Fíjate que dice: después que hayan sufrido un poco de tiempo. No es que ese sufrimiento va a permanecer toda la vida. No, es por un determinado tiempo que nosotros sufrimos, porque vamos cambiando de ser, vamos siendo transformados por Él, y Él nos restaurará y nos sostendrá y nos fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Él necesita construir, vamos a decirlo así, Él necesita construir la casa sobre roca. Porque si Él construye la casa sobre arena, va a venir el mar y va a destruir eso. Entonces es necesario que el sufrimiento aparezca, porque es a través del sufrimiento en donde Él nos disciplina, Él nos hace más fuertes. Y de hecho te dice también en otros versículos, en otros capítulos, que Dios siempre va puliendo, siempre va armando a sus hijos porque los ama. Y aunque muchas veces se sienta tanto ese sufrimiento, se sienta tanto esa frustración de no poder ver más allá de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, siempre hay que confiar plenamente en Él. El sufrimiento siempre, como dije antes, es aquí también donde Dios nos prueba y donde el diablillo se quiere meter también, porque estamos un poco débiles, estamos como con estos pensamientos, con estos miedos, y ahí el diablo dice: acá tengo puerta abierta y me voy a meter. Y hay que saber detectarlo, porque si nosotros nos vamos a llevar completamente por determinadas situaciones o por determinados pensamientos, vamos a ir en cadenas. Y cuando vamos en cadenas, nos vamos uniendo a todo eso, a todo lo negativo directamente. Y si hacemos eso, estamos retrasando el tiempo que Dios ha determinado para tu vida. ¿Y por qué retrasamos? Porque nos involucramos tanto en esta negatividad y en esta fuerza oscura que viene a través de los pensamientos, a que simplemente no confiemos en Él y no sepamos cómo seguir
lo que Él nos está diciendo. Pero tenemos que alegrarnos al enfrentar estas pruebas. Sí, se siente mal, sí, pero vos estás teniendo a Dios. Él es el que te va a sostener, pero si vos realmente no pones el trabajo y no pones la voluntad de querer superar eso y que simplemente te estás quedando ahí estancado en esos pensamientos, en esa frustración, en esos miedos, en esa ansiedad, simplemente retrasar y también retrocedes porque no estás confiando plenamente en Él. Y si no confías plenamente en Él, Él no puede hacer su obra y no puede manifestarse. El sufrimiento siempre viene arraigado de esta destrucción que Dios hace en nuestra vida, porque es necesario para que nosotros avancemos. Y es un poco de tiempo, no es todo estático. En esta vida nada es estático, en esta vida todo se está moviendo constantemente, aunque parezca en la realidad que todo es estático. No es así, todo siempre se mueve, todo siempre va para arriba o va para abajo, es así. Y por eso no hay que tomarnos estas pruebas tan en serio. Dios te va puliendo, claro que sí, y te va a hacer ver todo lo que tiene que sacarte. Él te hace ver, Él te muestra tus miedos, Él te muestra tus rechazos, Él te muestra tu sufrimiento. Él te muestra para que vos sepas que Él está con vos y que Él está por limpiar todo eso. Pero si vos no lo dejas, si vos retrocedes en medio de ese sufrimiento, bueno, es tu decisión. Y Él simplemente se va a quedar ahí y te va a decir, bueno, acá te espero. Pero si vos no tomas ese paso de saber de que todo siempre obra para bien con Él, de que todo siempre va a ir bien con Él, a pesar de lo que estemos pasando, Él no puede hacer su obra completa. Y como te digo, nuevos niveles, hay nuevos desafíos. El sufrimiento siempre va a estar, sea mayor o sea menor, siempre va a estar. Pero todo no es caos. El sufrimiento siempre viene para romper algo, para hacerte saber que hay algo que cambiar, que Él ya está cambiando algo. Estás sufriendo porque, no sé, ya no podés juntarte con ese mismo entorno. Bueno, pero es algo que es simplemente necesario, porque si vos no cambias, nada cambia. El sufrimiento viene arraigado de eso, de los cambios, de las maneras en que Dios te va cambiando, te va transformando, te va puliendo. Pero el ser humano siempre se tiende a quedar ahí y pensar que eso va a ser toda la vida, y no es así. Uno nunca se queda solo, uno siempre se queda con Dios, se queda con lo bueno, y no es todo lo que perdés, es todo lo que estás ganando. Estás ganando disciplina, estás ganando sabiduría, porque la disciplina también se forja en el sufrimiento. La sabiduría, el entendimiento, todo se forja en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vemos más débiles, donde nos vemos más vulnerables, y ahí Dios entra también y te dice, acá estoy, hijo, hija. Pero el tema es cuando salimos de ahí, vamos a seguirle a Dios, vamos a retroceder y vamos a decir, no, ya no quiero seguirte porque me hiciste sufrir. No es así. No es un camino recto, no es un camino, por decirlo fácil, no lo es, pero es un camino de gloria, es un camino de paz, porque aunque estés pasando en medio de esa turbulencia, Dios te va a dar paz, y Dios te da. Y hablo a través de la experiencia. Es impresionante cómo Dios te cambia. Pero vos tenés que dejar y saber que vas a pasar por ese sufrimiento.
El sufrimiento también viene arraigado de lo pecaminoso, del pecado. Cuando ya no sentís que no das más, ahí Dios viene y entra también. Pero el tema es, cuando estamos en este camino, cuando ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, y viene la turbulencia, vienen los desafíos, viene el sufrimiento, de dejar a la familia, de dejar ciertos entornos, de dejar trabajos, de dejar estudios, de dejar formaciones, que ya no te hacen feliz, pero que te has acostumbrado a hacerlo de igual manera, porque ahí no sentís el sufrimiento. Ahí lo haces porque estás persiguiendo algo. Ese sufrimiento que tenés de levantarte todos los días pensando qué es lo que estás haciendo de tu vida, no es tan fuerte como el sufrimiento de Dios. O el sufrimiento por Dios. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado tanto a hacer simplemente todo lo mismo y a pensar que ese sufrimiento es normal, pero cuando Dios entra en tu vida, te hace sentir el verdadero sufrimiento de lo que es sacarte esa piel vieja y ponerte un nuevo ser. Pero como tenías normalizado sufrir por algo que en definitiva vos pensabas que te estaba haciendo bien, Dios te lo hace sentir. Y por eso te voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra salvación. Nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Estás desarrollando sabiduría, conocimiento, resistencias. Y la próxima vez que venga un huracán en tu vida, ya vas a saber cuáles son los fundamentos. Y que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Aunque se sienta que Dios no está con vos, aunque sientas que parece que nadie te está mirando, aunque parezca que nadie te está viendo, aunque parezca que no estás avanzando, Dios está ahí. Pero el tema es que si vas a confiar en Él a través de ese sufrimiento o no. Porque está todo muy lindo cuando tenemos a Dios en nuestra vida y todo nos va bien, espectacular, sí, obvio. Así es también la vida con Dios. Y así es. Pero en el sufrimiento, en donde nos acercamos a Él, porque cuando todo va bien, muchas veces tendemos a olvidarnos de Él. Pero en el sufrimiento, en ese huracán que parece interminable, que arrasa con toda nuestra vida, ahí nos acercamos a Él, ahí empezamos a creer en Él. O lo mismo cuando, no sé, cuando tenemos algún familiar enfermo, cuando tenemos cierta enfermedad, ahí nos acercamos a Él. Pero muchas veces le fallamos, porque cuando atravesamos ya ese sufrimiento, cuando pasamos ya la tormenta, nos alejamos. ¿Y por qué? Porque simplemente queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos parezca. Pero no es así. Dios te da la gloria sabiendo que Él es el que maneja tu vida. Y Él es tan amoroso. Y su amor es tan inagotable que aún así nos perdona. El camino con Dios es un camino de transformación. Y obviamente que va a haber sufrimiento en el camino. De por medio, sí, hay sufrimiento. Y siempre lo va a haber. Siempre que tengas que cambiar algo, hay sufrimiento. Siempre que tengas que ver algo, siempre que Él te muestra algo, hay sufrimiento. ¿Y por qué lo hay? Porque Él te quiere cambiar. Y Él te ama tanto que Él te dice y te muestra
vos podés más que esto, vos sos más que esto, vos sos más que esa enfermedad, vos sos más que esos amigos, vos sos más que esas personas que no te quieren, vos sos más que esos familiares que te critican, vos sos más que todo aquello que no te hace bien, vos sos más que aquel jefe que no te paga, vos sos más que aquel jefe que no te quiere, vos sos más que aquel trabajo que no te rinde, vos sos más que eso. Y cuando comenzás este camino, es tan divino porque a pesar del sufrimiento, a pesar de las turbulencias, a pesar de todo, Dios te va puliendo, te va haciendo ver lo que vos naciste para hacer. Te va haciendo ver todo ese lodo y todo ese barro que tenías y te va puliendo. Y no hay nada más lindo que simplemente centrarte en vos y hacer lo que Él quiere que hagas. No hay nada más lindo que sentarte y mirar todo lo que Él tiene preparado para vos si vos le seguís. Pero si vos no le seguís, si vos te quedás en medio del camino, vas a retroceder y vas a volver. ¿Y qué pasa cuando volvés? Le echamos la culpa a Dios. Y Dios te mira y te dice, pero si vos no quisiste seguir, vos no confiaste en mí lo suficiente. Y yo no necesito mostrarte que estoy ahí. ¿Por qué? Porque si vos confías plenamente en mí y me tenés realmente en mí, en tu corazón, eso quiere decir entonces que sí estás confiando y que sí vas conmigo. Pero si no es así, si dudás y retrocedes, no esperes que algo cambie. Y esto nos pasa a absolutamente todos. Siempre quizás no va a pasar, porque Dios nos va puliendo, pero el tema está en seguir. Aunque pensás que estás retrocediendo, seguí, confesalo, háblalo con Dios, porque Él te muestra absolutamente todo y Él te va a enfermar a vos para que saques todo eso que está oculto, porque Él no tiene más otro remedio que hacerte enfermar muchas veces, para que saques todo eso que está oculto. Él no tiene más que hacerte sufrir para que vos realmente saques todo esto que está en tinieblas para que no te domine más. Y ahí está la diferencia. Pensamos que Dios nos hace sufrir porque se le da la gana y no es así. Dios te hace sufrir para que el maligno, para que las fuerzas oscuras, para que el diablo, para que toda esa negatividad ya no te domine y lo saques a la luz. Porque lo que sacas a la luz ya no te puede dominar. Ahí está la diferencia. Y es eso lo que los seres humanos no vemos, no queremos ver. Él nos hace sufrir, claramente, sí. Él nos hace sacar todo eso que tenemos. Pero para que ya no nos domine el diablo, para que esa fuerza oscura se vaya y aceptemos lo que fuimos, aceptemos lo que hicimos, aceptemos nuestro pasado, aceptemos nuestro sufrimiento. Eso es lo que sucede, pero nosotros, como estamos en esta tierra, muchas veces no lo entendemos. Y por eso hay que pedirle mucha sabiduría, entendimiento y discernimiento a Dios, para que Él nos haga entender, para que Él nos haga ver todo esto. Tenemos que confiar plenamente en Él, sí o sí, porque Él está. Su esencia siempre está. Y te voy a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, y dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Nos producen una gloria que durará para siempre. La gloria de Dios dura para siempre. El sufrimiento y todo lo que tenemos que sacar, que eso es una transformación día a día. Eso siempre va a ser así. Porque Dios te quiere puro, Dios te quiere purificar a vos.
Por eso, las dificultades actuales son pequeñas a comparación con la magnitud que tiene Dios. No hay nada que se pueda comparar con eso. Pero Él te va puliendo día a día y vos tenés que dejarte que Él te pula. Porque si vos no haces eso, si vos no lo dejas, nada va a cambiar. Y ahí te van a seguir dominando esas fuerzas oscuras, te va a seguir dominando el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él te va a seguir dominando. ¿Por qué? Porque no te atreves a sacar eso que está oculto. Y sí, muchas veces duele, muchas veces incomoda hacerlo, pero hay que hacerlo para que Dios realmente esté contento con nosotros y sepa que estamos confiando en Él y en su presencia. Esto también aplica para mí. Yo cuando hablo de un tema es porque también aplica para mí. Él me tira así los datos y me dice, mira, habla de esto, de aquello. Y ustedes quizás piensan que yo estoy hablando para ustedes. No, yo estoy hablando para mí también. Él cuando me hace hacer estas cosas, yo hablo para mí también. Y mucha gente no lo entiende. Pero acá estoy aprendiendo yo y están aprendiendo ustedes también. No es simplemente uno solo acá. No. Yo soy el comunicador, el que está comunicando lo que Dios te quiere decir y lo que Dios me dice a mí, porque es a través de mí que está diciendo estas cosas. Mucha gente no lo entiende, pero está bien. Dios le tocará el corazón algún día. Y la verdad es que me encuentro muy feliz, porque a pesar de que yo también, todos los seres humanos, pasamos por esto, su gloria y su presencia siempre está. Vos tenés que saber que puedes confiar en Él, que puedes hablar con Él como un padre, como un amigo día a día. Le confías todo lo que tenés. Aún así, Él ya sabe todo lo que vas a decir. Él ya sabe toda tu vida, Él ya sabe. Porque Él ya estuvo en el pasado, Él ya estuvo en el presente y Él ya estará en el futuro. Y ahí es cuando vos realmente confías en Él. Tenés que ahí anclarte con Él, tenerle ahí presente a Él, en medio de este sufrimiento, en medio de esta turbulencia, pero no te apartes de Él cuando todo pase, porque todo pasa. Esa frase cliché que dice que todo pasa en esta vida, bueno, sí, todo pasa con Dios, todo pasa. La gloria de Él es gigantesca y no necesita pruebas para hacértelo saber. Tienes que confiar en Él para que Él purifique tu corazón y Él lo limpie. Porque como dije al principio, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la fe, la sabiduría, la disciplina, tienen la oportunidad para desarrollarse. Así que yo sé que cuesta, yo lo sé, porque yo lo he experimentado, yo lo experimento hasta el día de hoy. Porque fuimos dominados tanto tiempo por esas fuerzas que no nos dimos cuenta porque no somos conscientes, que cuesta mucho cuando queremos hacer un gran cambio en nuestra vida. Y cuesta porque no tenemos el suficiente valor y confianza en Dios. Pero día a día vamos puliendo eso, vamos confiando en Dios. Porque de hecho te dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento porque Dios está por fuera de todo entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino
tomar. ¿Cuál camino tomar? Busca su voluntad en todo lo que hagas. No te dicen un poquito en esto, en todo. Y ahí está la verdadera fe. Y de hecho te dice también Santiago 1:4. Así que deje que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No les faltará nada, jamás te va a faltar nada. Porque Dios es abundancia. Dios es absolutamente todo en esta tierra y en este universo. Así que, amor de mi vida, espero que te haya gustado este episodio. Comentá, dale like, reproducí, compartilo. A quien vos creas que le haga falta escuchar esto. Te doy las gracias por haber escuchado hasta aquí, por haber llegado hasta aquí. Te doy las gracias por apoyar, por hacer de mi voz una voz que te ayude. Y es lo que he venido a hacer en este mundo, a ayudar a los demás, a que no se sientan solos y que sepan que Dios siempre está con ellos, con ustedes. Es lo que Dios me manda a hacer. Y sí, aunque tenga ciertas dificultades, ciertos problemas a resolver con Dios. No estoy diciendo ciertos problemas a resolver, no. Yo resuelvo mis problemas con Dios y para Dios. Porque todos tenemos problemillas. Pero el tema es que si estamos poniendo a Dios o no en ese lugar. Así que te doy las gracias. Espero que te haya gustado. Nos vemos en los próximos episodios, que será el próximo domingo. Te mando un beso, un abrazo. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te quiere. Tenés que saberlo ya. Así que nada. Chau, chau.